Durante todo el tiempo que hemos conversado con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, siempre hemos puesto, y él ha sido particularmente claro en esto, ha puesto una suerte de rasero para medir cuando una contingencia bélica de pronto se escapa de toda proporción. Y eso él lo planteó hace ya harto tiempo, cuando empiezan a entrar terceros, no los que originalmente generan el conflicto bélico, sino que empiezan a aparecer terceros que tienen capacidades mucho mayores que los dos primeros que se involucraron. Y aparentemente algo como eso es lo que se está pensando, porque hay una gran preocupación porque eventualmente Irán pueda aparecer mucho más presente en todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y desde ese punto de vista conversamos hoy con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Así es. La situación se ha empeorado en forma dramática desde ayer, porque ayer estábamos hablando del Medio Oriente y hablábamos de la posibilidad de un cese al fuego y parecía, bueno, viable, difícil, pero viable. Pero, bueno, todavía está pendiente una situación que no se ha resuelto. Y es la respuesta que podría dar Irán y que ha prometido Irán a través de sus máximas autoridades al bombardeo del 1 de abril, en el que fue alcanzado su consulado en la capital de Siria, Damasco, y allí murieron 2 generales iraníes y además de personal del consulado, de miembros de la Guardia Revolucionaria, de manera que Irán señaló casi de inmediato que iba a tomar represalias, que esto no podía quedar impune. Y ayer hablábamos de la importancia de las embajadas, de los consulados, a propósito de la entrada de la policía ecuatoriana para sacar de allí al ex vicepresidente, el señor Glass, y a quien tienen detenido. Y comentábamos que las embajadas, los consulados, son parte del territorio nacional, son parte de la soberanía del país, aunque están, por cierto, enclavados en general en las capitales de otros países. Bueno, en este caso, Irán dijo, esto es un ataque contra nuestro territorio. Esta embajada, este consulado, es parte de Irán. Y el bombardeo alevoso que ha hecho Israel no puede pasar, sin un castigo. Y desde entonces, Israel ha venido levantando su seguridad en forma dramática y asumiendo que en algún momento Irán va a dar la respuesta. Claro, también Irán en este momento tiene la ventaja de que puede golpear donde quiera, es decir, no está obligado a responder en la región, puede hacerlo en Europa, puede hacerlo en América, en fin, en cualquier lugar donde ellos estimen que les resulta más conveniente y que sea más doloroso para Israel. Bueno, eso es algo que está por verse. Pero la situación que, como digo, sigue pendiente, y Estados Unidos incluso ha advertido a Irán que no se involucre en una actividad terrorista en primer lugar contra Estados Unidos, pero tampoco contra Israel. De manera que la tensión ha ido creciendo enormemente. Pero como todo esto fuera poco, la Fuerza Aérea, la aviación israelí, bombardeó la casa de Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh es Ismail, como se dice, lo llaman, Ismail Haniyeh, es el principal líder político de la organización Hamas, que es la que gobierna Gaza. Por lo tanto, y Ismail Haniyeh estaba viviendo en Qatar, pero su familia residía en un campamento en la Franja de Gaza, y allí 3 de sus hijos y 2 de sus nietos murieron producto de este bombardeo. Israel dijo que ellos estaban involucrados en actividades de resistencia anti-israelí, pero llama la atención que estos individuos, estos 3 hijos de Haniyeh, estaban con sus hijos. Y bueno, son circunstancias muy oscuras,
es muy difícil, con la total falta de acceso que tienen los periodistas a la Franja de Gaza, investigar o tener alguna visión independiente de cuáles fueron las circunstancias. Pero el hecho es que asesinar a 3 hijos del principal líder político de Hamás no puede más que llamar la atención, que no puede ser una coincidencia. Ahora, yo creo que lo que tú estás infiriendo de alguna forma es que la gente de Hamás no solamente no lo va a entender como algo casual, sino que va a entenderlo como algo a propósito y por lo tanto va a justificar cualquier cosa que haga de ahora en adelante basada en esta acción. Bueno, yo creo que como comentábamos ayer, el momento crítico que vivimos ahora es la posibilidad de un cese al fuego. Y es lo que Estados Unidos ha venido presionando a Israel en forma bastante drástica para que, digamos, se produzca este cese al fuego y permitir un flujo más abierto de alimentos y de elementos de primera necesidad para los gazatíes. Eso es una cosa. Pero hay... digamos, fue la Fuerza Aérea Israelí la que realizó el bombardeo. De manera que las sospechas están en que hay elementos dentro del gobierno israelí que son contrarios a un cese al fuego. Y, de hecho, las demandas que ha hecho Israel, en alguna medida sabe Israel que son relativamente inaceptables para Hamás. Por ejemplo, la entrega inmediata de todos los rehenes restantes, que se estima que son unos 130, pero probablemente son menos. Algunos han fallecido en este cautiverio, que es una verdadera tortura. Imagínate, 6 meses en subterráneo, mucha gente mayor que no tenía acceso a remedio. Es decir, son condiciones muy poco conducentes a la vida, además del terror y de la presión psicológica a la que están sometidos como rehenes. Bueno, pero pedir la liberación de todos los rehenes de una era evidente, o es evidente, que Hamás no va a querer. Y la primera respuesta de Hamás a las peticiones de Israel fue decir no, y por eso se han prolongado las conversaciones, y ambos bandos tienen su respectiva demanda, que saben que para la otra parte son inaceptables, de manera que si tú no quieres llegar a un acuerdo, simplemente tomas una posición intransigente. Pero este hecho de una gravedad extrema, de asesinar a 3 hijos y sus nietos, y algunos nietos de estos jóvenes o estos hombres, es un acto de provocación mayor que te hace pensar de que hay una disposición negativa al cese del fuego por parte de Israel, que está siendo presionada muy duramente, no sé si muy, por Estados Unidos para que acepte un cese al fuego. Y en esa circunstancia, bueno, esto es una forma de patear el tablero, a lo cual hay que agregar que de cara a Irán, Estados Unidos, y por eso me corregí, le reiteró a Israel que si en el caso de que Irán llegase a realizar algún ataque contra Israel, ya sea desde su territorio o desde, digamos, a través de terceros, Estados Unidos, digamos, pese a las diferencias y a las fricciones que han tenido, le comprometía su total respaldo a la protección de Israel. De manera que, digamos, la vieja alianza ha tenido algunas trizaduras, pero en lo que toca a Irán, parece tan sólida como siempre. Oye, Raúl, cuando nosotros hoy día, en estos tiempos, en esta época, me estoy refiriendo a el año 2024 del siglo XXI, vemos estas imágenes y vemos estas cosas que están pasando consistentemente ya hace una cantidad enorme de tiempo. A ver,
no solamente uno da un recuento diario como lo hacemos nosotros de cuál, o actualizar cuál es la situación que está pasando en Medio Oriente con la Israel y Hamas y qué sé yo, Irán y todo lo demás, sino que simultáneamente ya llevamos como 8 meses, se empiezan a crear culturas básicamente de guerra permanente. O sea, las personas que están allá, independientemente si son israelíes o son casatíes o de otras nacionalidades, todas esas personas funcionan, o sea, están viviendo de una manera su vida a medida que se prolonga, que tiene a la guerra y tiene al enemigo, a la percepción del enemigo como algo cotidiano, presente. No es una cosa que pasa, qué sé yo, de miércoles a jueves, pero el resto del día de la semana estamos en normalidad, ¿no? Aquí es una situación que yo me imagino que deja cicatrices psicológicas muy fuertes a los pueblos. Sin duda, pero yo te diría que en Israel la vida, salvo en las zonas donde ha habido choques fronterizos, en el Líbano, la frontera con Líbano, y por supuesto en todo el sur de Israel, cerca de Gaza hasta Ashkelon, por decir alguna localidad, la vida continúa relativamente normal en Tel Aviv, en Jerusalén. Hay, por supuesto, una serie de precauciones. La gente no viaja libremente a Cisjordania, lo que se llaman los territorios ocupados también, pero en Israel la vida no ha sufrido ningún traspié fundamental. No hay ninguna falta de alimentos, medicamentos, los hospitales están todos funcionando. En fin, hay una normalidad ansiosa, naturalmente, muy preocupado por todos aquellos que tienen familiares en uniforme comprometidos en esta guerra, pero si tú lo comparas con Gaza, donde la vida es realmente insoportable, donde no hay alimentos, donde hay una lucha física cada vez que cae un paquete en paracaídas, cuando entran los camiones uno ve como la gente, como loca, corren a ver qué es lo que pueden llevar esa noche a sus hogares, en que ya no hay un servicio, un sistema de salud. En fin, son condiciones muy dispares y han salido una serie de antecedentes en publicaciones de investigación que una de las estrategias que ha utilizado Israel ha sido una política de hambre, una política de privaciones muy brutales hacia la población. Por eso se ha hablado de castigo colectivo. Y el propósito de eso sería que la población se vuelva contra Hamas, es decir, que digan basta. Esta fue la gente que nos metió en este conflicto que nosotros no pedimos y ahora estamos pagando nosotros las consecuencias. Y ellos, que son los, por así decirlo, los que tienen las armas, se protegen mejor y son los primeros en recibir la ayuda, de manera que eso es lo que se pretendió fomentar. Esa estrategia ha sido utilizada muchas veces en conflictos bélicos, no es ninguna novedad, y en general da malos resultados. Cuando se trató de presionar a los alemanes, cuando ya estaban casi derrotados con los bombardeos, lo único que se logró es que muchos alemanes se tornaran contra los aliados, y a la inversa, los bombardeos alemanes en muchos lugares lo único que provocaron fue un repudio y una odiosidad absoluta, de manera que mortificar a la población civil no es un arma de guerra aconsejable para nadie nunca. Bueno, tendremos que seguir hablando de esto y desgraciadamente en este tono que está adquiriendo, porque la cosa pasa el tiempo y no pasa para mejor, sino que todavía tenemos que hablar de situaciones que son tremendamente duras y que, bueno, afortunadamente nosotros las vemos por la televisión y no por la ventana, digamos. Cierto. Es una gran bendición para los que estamos lejos de estos conflictos. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Gol.